Hola, bienvenidos una vez más a Oman, historias del arte y el judaísmo en Radio Sefarad. Hoy vamos a hacer un viaje, pero a través de un apellido sefardí, el de Pisagó, totalmente ligado al arte, porque sus descendientes, numerosos además, fueron familiares que también se dedicaron al arte. Camille Pissarro, de actualidad en el mundo judío, últimamente, por el contencioso que tiene abierto el Museo Madrileño Thyssen-Bornemisza con los herederos legales de uno de los cuadros que cuelga en el museo, fue uno de los pintores franceses, sefardíes, judíos más importantes del impresionismo, el único de los miembros del impresionismo que formó parte durante toda la existencia del grupo, desde su fundación hasta la última exposición. Camille Pissarro descendía de una familia sefardita afincada en la isla de San Tomás, en lo que entonces se llamaba las Antillas Danesas, que hoy son las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Y bien es verdad que él no profesaba la fe judía como tal, su anarquismo le alejaba de toda práctica religiosa, pero sí fue a finales del siglo XIX un destacado activista contra el antisemitismo francés en el momento del caso del capitán Dreyfus, que convulsionó a la sociedad francesa. El padre de Camille Pissarro tenía en el Caribe una empresa de componentes para navieras. El padre se llamaba Abraham Gabriel Pissarro y descendía de las familias judías de Extremadura refugiadas de la Inquisición en Braganza, Portugal. Después, cuando el tribunal se instituyó en Portugal, la familia va a emigrar a Francia, concretamente a Bordeaux, a Burdeos. Abraham, desde Burdeos, emigra a América. Allí se va a casar con Raquel Manzana Pommier, una judía de la República Dominicana, con la que van a tener hijos. Bueno, el matrimonio tuvo problemas porque Raquel y Camille eran tía y sobrino y la sinagoga no estaba dispuesta a dar por válido el matrimonio. Y uno de los hijos, Camille, que va a estudiar en Francia, después de regresar al Caribe, decide dedicarse, en contra de la opinión de sus padres, al arte. Y después de un tiempo en Venezuela, recala de nuevo en Francia, donde va a conocer a las grandes glorias del realismo francés, de Lacroix, Courbet, que se van a convertir en sus grandes influencias antes de llegar a ser miembro fundador, entre otros, del impresionismo. Allí, en Francia, también se va a amancebar con su empleada doméstica, una señora llamada Julie Vellet, que una relación que disgusta a los padres, que rompen relaciones con su hijo y dejan también de enviarle sus subsidios económicos. Con la guerra franco-prusiana de 1870, la pareja se refugia en Londres y allí se casan, van a tener a su cuarto hijo, y el primogénito, nacido en 1963 en París el 20 de febrero, se llamará Lucien y fue, como su padre, el primero de los hijos que se va a dedicar a la pintura.
Lucian estuvo totalmente vinculado a la pintura desde que nació, no solo porque su padre tenía una importante vida social con colegas que visitaban a la familia habitualmente, como por ejemplo puede ser ni más ni menos que Renoir. Y por otro lado, involucrado con la pintura porque desde niño aprendió con su padre las técnicas del impresionismo, como por ejemplo la pintura al natural, para atrapar la luz exacta en un momento dado. Con solo 20 años se traslada a Londres, donde a la sazón tiene un hermano, una cuñada y una sobrina, y allí va a ocurrir algo importante para la historia del arte, que es una serie de cartas que va a mantener con su padre y que hoy son de vital importancia para el estudio académico del impresionismo. Allí también va a conocer la técnica de la silografía y va a empezar a pintar cuadros que ya pertenecen a la escuela del postimpresionismo. También llegará a exponer en la última exposición de los impresionistas en París. No obstante, él ya es un pintor inglés. En 1890 se traslada definitivamente a Londres, donde tuvo una fructífera vida artística en compañía de los pintores de su época, los prerrafaelitas y el grupo de Camden. En 1892 se casó con otra judía, Esther Ben Susan, sefardí de Richmond, y con ella va a vivir en un cottage del bosque de Epping, en el condado de Essex, y allí será donde hacen abuelo a Camille Pissarro en 1893 con el nacimiento de una niña a la que llaman como una tía por vía materna, Orovida. Así va a ser como va a pasar a la historia del arte inglés, sobre todo, Orovida. Y como su mismo padre, también va a crecer en un entorno totalmente involucrado en el arte. Lucian morirá en Inglaterra en 1944 y el abuelo Camille lo había hecho en 1903 en París, así que Orovida, la verdad, no pudo tener mucha academia en manos de su abuelo, sino que lo tuvo de su padre. Ella fue una pintora, pero también una creadora de aguafuertes, que decidió alejarse en principio del impresionismo y el neoimpresionismo de su padre y de su abuelo, para hacer más bien cosas del Art Nouveau con motivos orientales, persas, hindúes, que luego abandonará. Y luego sí que va a hacer cuadros bajo la técnica impresionista, con una paleta muy restringida de 5 colores. Su madre, Esther, no quería que ella fuera pintora, sino que se dedicara a la música, que fuera, por ejemplo, una gran diva de la ópera, porque, bueno, pensaba que para una mujer judía en aquella época las cosas no iban a ser nada fáciles. Pero bueno, Orovida fue conocida para 1921, después de la Guerra Mundial. Ya exponía en Londres, tuvo una vida artística muy prolífica y además ayudó a su madre en la institución que se hacía cargo del legado artístico de la familia Pissarro en Oxford. Ella falleció en 1968 sin descendencia alguna en este caso, porque siquiera se casó o se le conocieron parejas. Por otra parte, el abuelo Camille Pissarro había tenido otro hijo al que llamó George, nacido en este caso en 1871, como Proust. Y durante la adolescencia también aprendió a pintar con su padre, con Camille Pissarro, y será conocido en el mundo del arte con el nombre de la familia dominicana, Georges Manzana Pissarro. Creció entre Monet, Renoir, Cézanne y, como su padre, fue un ferviente anarquista. Después, como su sobrina, la inglesa Orovida, a principios
del siglo XX se va a dedicar a la decoración orientalista a través de el oro y la plata y abandona la pintura impresionista orientalizante para hacer incursiones en las artes aplicadas, parece ser que con el único objeto de crear economía, de ganar dinero, y que lo que sí realmente le interesaba era la pintura postimpresionista. Cuando en la cumbre de su creatividad se declara la Segunda Guerra Mundial, emigró con toda la familia a Casablanca y allí en Marruecos morirá en 1947. Camille Pissarro va a tener otro hijo en 1878, le va a poner de nombre Ludovic y también será artista, en este caso con mayor tendencia al grabado. Con su hermano, Georges Manzana, se instala en Montmartre, entonces una colonia artística importante, y va a crear su carrera también en Londres, cuando viaja con su madre a visitar a su hermano Lucien y a su sobrina Aurovida, pero él realmente lo que prefiere son los jolgorios nocturnos de la Escuela de París en 1907, por ejemplo, el mundo de los cabarets y la bohemia de Picasso y Modigliani. Luego, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, vuelve a Londres, se instala en Londres con su hermano y allí crean un grupo que se llama el grupo Monagot, un anagrama entre Monet y Pissarro, sus dos grandes influencias. Y se instala en Richmond, que parece ser una localidad con bastante importancia para la familia, hasta el año de 1923, en que regresa a Francia para dedicar 20 años de su vida a poner orden en el legado artístico del padre, porque los archivos del padre son bastante voluminosos. Los publicó en 1939 y moriría en 1952. Y luego tenemos al Benjamín de los Pissarro, Paul-Émile, que dicen que era el más dotado para la pintura, el que más talento heredó de su padre Pissarro. A los 5 años ya los dejó a todos a boca abiertos con un dibujo de un caballo blanco y tiene una diferencia con sus hermanos. No estudió directamente con su padre, sino en una academia privada de arte de París. Era ahijado de Monet, con el que tenía una relación particularmente cercana. De hecho, cuando en 1903 muere Pissarro, él y su madre van a ir a vivir en una población muy cercana a Giverny, donde vivía Monet, su preceptor, su amigo y, como decimos, también su padrino. Primero tuvo problemas para dedicarse al arte y trabajó de todo, incluso de mecánico. Además tenía mala salud, pero esta mala salud le va a eximir de tener que servir en la Guerra Mundial y entonces pudo pintar el paisaje del norte de Francia. Después de divorciarse, conoció la región de Calvados y quedó totalmente enamorado de su luz, de sus paisajes, de sus ríos, de sus árboles, que es lo que más va a pintar, y murió en 1972, después de haber realizado una gran exposición individual en Nueva York. Y sus 2 hijos también serán artistas, y a la sombra del abuelo, Camille Pissarro, Paul-Émile, educará a sus hijos también en el mundo del arte. Los hijos se llaman Yvonne y Hugues. Y por último tenemos a una hija que se llamó Jeanne, a la que todo el mundo conocía como Cocotte, que, si bien no se dedicó al arte, en 1920 se casó con un pintor, Alexandre Bonin, y el 11 de julio de 1921 van a tener un hijo al que llaman Claude, que sí será pintor, además de miembro de la Resistencia francesa y la persona que aseguró los museos franceses durante la Segunda Guerra
mundial. Hasta que llegó la invasión nazi en París y todo el expolio y toda esta historia. Con su esposa, Sylvie, tuvo un hijo, Frédéric, que nació en 1964, bisnieto por tanto de Camille Pissarro, que también será pintor y que desde 2002 está afincado en Estados Unidos, donde es catedrático de Bellas Artes en la Universidad de Nevada. Y esto ha sido todo por hoy. En Naumán, historias del arte y el judaísmo. Nos encontramos aquí con una historia distinta cuando tú quieras.